Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues iniciamos hoy nuestro segundo programa de 8 en total del curso La Nova Clase. En el anterior programa, el primero, nuestra atención se centró en el concepto de nuevos ambientes de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a ver la fundamentación psicopedagógica que requiere el correcto uso de las tecnologías de la informática y de las comunicaciones, las TIC, en el proceso de enseñanza. Iniciamos. Más allá del salón de clases, con el doctor Ramón Ferreiro. ¿Qué haces cuando vas a comprar a un gran centro comercial y tienes necesidad de dirigirte al segundo piso o nivel? ¿Tomas las escaleras o subes por el ascensor o las escaleras mecánicas? Sin duda, nos resulta más cómodo y placentero ir al siguiente piso por aquí o por las escaleras eléctricas mientras escuchamos música o bien hablamos por el celular. La tecnología es parte de nuestra vida. Si algo nos aportó el siglo XX fue precisamente las tecnologías de la informática y de las comunicaciones. Primero, a partir del año 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, la revolución fue en las comunicaciones. Más tarde, poco a poco, en la informática. Y hoy en día en la integración de ambas, la telemática. Telemática, la combinación de la tecnología de comunicación y la informática. Existen personas que si bien aceptan la tecnología en su casa para usos domésticos, para el entretenimiento, incluso la aceptan para la atención a su estado de salud, no la aceptan en el desempeño profesional, laboral. Un sector que se muestra mayoritariamente indiferente a las nuevas tecnologías es el de los maestros. La rechazan con argumentos a veces poco fundamentados e incluso sienten temor por la posibilidad de ser reemplazados por ellas. Y es que realmente las tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones no han llegado a las escuelas públicas o de gobierno en la medida en que las necesidades sociales así lo demandan. En América Latina, alrededor de 80% de las escuelas son públicas o del gobierno. Y es que la cuestión está no tan solo con que lleguen las tecnologías a las escuelas, es decir, que se instalen estas en las mismas. Supongamos que por obra y gracia de un rey Midas, todas las instituciones educativas tengan, por ejemplo, conectividad de voz y datos. La pregunta es, ¿estarían resueltos los problemas de la educación? La respuesta es, sin dudas, no. No tan solo se requiere de infraestructura, se requiere además, y es esto muy importante, de que los maestros estén sensibilizados y correctamente capacitados en el uso de las tecnologías de la informática y de las comunicaciones, de forma tal que estas, las TICs, se conviertan más que en una herramienta que brindan información, en recursos que permiten la formación de las nuevas generaciones. El éxito de una tecnología depende de su correcto empleo. Y es que son dos los retos que tenemos ante nosotros. Uno, el de acceso, y otro, el del empleo. El primero, el de acceso, tiene que ver con tener la infraestructura tecnológica, la necesaria y suficiente, dado el programa, es decir, dado los objetivos educativos a cumplimentarse y los contenidos de enseñanza a desarrollar. Y el segundo reto, el del empleo, el correcto empleo por parte de los maestros y también por parte de los alumnos. ¿Sabías que para ser más efectivo al usar un retroproyector, solo necesitas poner en un acetato menos de 25 palabras? Y es que el valor de las tecnologías de la informática y de las comunicaciones no está en ellas mismas, per se, sino en el correcto empleo que hagamos de las mismas en pos de la formación de nuestros estudiantes.
La tecnología de punta comprende las nuevas tecnologías y tecnologías de informática y comunicación, o TICs. Y es que para emplear correctamente las tecnologías de la informática y de las comunicaciones se requiere de un diseño didáctico que explote, en el mejor sentido de la palabra, las extraordinarias potencialidades que tienen estos recursos tecnológicos. Para ello, se requiere fundamentar científicamente en los paradigmas psicopedagógicos ese diseño didáctico. De no ser así, las tecnologías de la informática y de las comunicaciones, no solo estarán subempleadas, también resultarán costosas y, lo más importante, no van a cumplir con el propósito con el cual se insertan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La computadora no es una máquina de escribir, es mucho más. En esto, como en otras muchas cosas de nuestra vida cotidiana, se da la ley de la cosecha. Es decir, si no fundamentamos correctamente en los paradigmas psicopedagógicos el empleo de las tecnologías de la informática y de las comunicaciones, las TIC, no darán resultado. El software no es una finalidad, es una herramienta para acceder a la información. A través del tiempo, la escuela ha ido cambiando. Las condiciones económicas y sociales, así como los diferentes planteamientos científicos derivados de distintas posiciones psicopedagógicas, de experimentos y reflexiones, tanto de psicólogos como de educadores, han influido en su paulatina transformación. De ahí que existan distintas teorías psicopedagógicas, también llamadas paradigmas, que nos permiten fundamentar científicamente lo que hacemos en el salón de clase. Entre estas teorías o paradigmas psicopedagógicas tenemos el conductismo, el humanismo, el sociocultural, el cognitivo y el constructivismo. Cada una de estas posiciones no son las únicas, pero quizás las más importantes, han contribuido a través de los tiempos a fundamentar lo que los maestros hacemos en el salón de clase. Siéntate, eso, ahora la pata, muy bien, toma, muy bien. Ya saben que quien no traiga la tarea hecha se va a quedar castigado en el recreo, como Fernandito hoy, haciéndola. El conductismo pone énfasis en la descripción de la conducta a partir de la relación estímulo-respuesta. Dado el estímulo, planteó Watson, la psicología puede predecir la respuesta y, más aún, dada la respuesta, puede especificar el estímulo. Todo ello por la formación de reflejos condicionados, fundamentado en las investigaciones experimentales del ruso Ivan Pavlov, en la que el estímulo y la respuesta se asocian y condicionan para dar una conducta aprendida, no innata y tan variada como fueran los estímulos. A partir de entonces, para un grupo de psicólogos, su ciencia se ocupa, por no decir se restringe, al estudio de la conducta observable, es decir, aquello que el hombre hace o dice, pero que siempre es posible constatarse a través de la observación y de valorarse las variables que intervienen en ese comportamiento o conducta y, por lo tanto, cuantificarse el comportamiento. Un movimiento neoconductista surgió e influyó el liderazgo científico del psicólogo estadounidense. Frederick Skinner logró imponerse a otras corrientes de conductismo, llegando al punto en que el concepto actual está basado en el conductismo skinneriano. Skinner retoma los planteamientos de Watson y sus seguidores y los somete a interesantes experimentos con animales de laboratorio. Logra comprobar con creces que cuando la conducta se refuerza positivamente y a tiempo, ocurre el condicionamiento operante en el aprendizaje. El paradigma conductista centra su atención en el concepto de conducta, es decir, de comportamiento humano y sus determinantes en el ambiente, en el entorno social en que éste crece y se desarrolla. Ahora bien, ¿qué entiende por conducta? Pues las acciones del hombre, de la mujer, observable, medible, cuantificables.
observables, medibles, cuantificables. La aplicación del análisis experimental de la conducta propuesto por Skinner, otro de los grandes líderes del conductismo, al campo educativo, laboral, social y clínico, recibe el nombre de análisis conductual aplicado. Y sin duda alguna, pues reformula las leyes y principios ampliamente comprobables en laboratorio, aunque negándose a admitir del todo el papel de los procesos internos de la naturaleza mental. El conductismo divulga la aplicación del principio, entre otros, de reforzamiento a la educación, más bien instrucción, popularizando la enseñanza programada, los textos programados, las máquinas de enseñanza y el movimiento de tecnología educativa. A partir de este enfoque, la enseñanza-aprendizaje se reduce a conceptos y cuando más algunas habilidades. El maestro confecciona todo un diseño instruccional que realmente es restrictivo de la participación de los alumnos, de manera tal que la evaluación se plantea en términos de los objetivos cumplimentados, es decir, en qué medida cada uno de los alumnos avanzó en el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, son elementos los objetivos cuantificables, observables. El conductismo niega la conciencia o los procesos no observables, al menos como el objeto de estudio de la psicología. Critica la ciencia de la introspección o el método subjetivo como método de estudio para una ciencia. Opta por la conducta o procesos observables que hace y dice el hombre, la mujer, como objeto de estudio y por la observación y la experimentación empleadas por las ciencias naturales. La conducta o comportamiento es el resultado siempre del ambiente, más aún de los estímulos ambientales y su asociación a través de la experiencia, actividad explícita, con la actividad psicológica del sujeto. Fundamenta la conducta en el establecimiento de reflejos condicionados por parte del sujeto en su medio. Enfatiza el papel del aprendizaje, aunque explica el aprendizaje mediante condicionamientos operantes. Asume una postura ambientalista con marcada oposición al enfoque interaccionista. La descripción y explicación de las conductas las hace a partir del esquema estímulo-respuesta. Entonces, ¿el paradigma conductivista no sirve para nada? Si bien es cierto que el conductismo presenta toda una serie de aspectos ya superados, sus contribuciones a la educación fueron significativas. Por ejemplo, el énfasis en lo audiovisual, y también el énfasis en la retroalimentación y el refuerzo positivo. Al regreso, veremos cómo el respeto a la diferencia individual cambió la manera de educar. El modelo de enseñanza conductista es muy rígido. ¿Y cómo hacían entonces para medir los potenciales de los alumnos si todos hasta los resultados estaban programados? Por estas y otras muchas razones surgió el humanismo. El humanismo es una respuesta histórica ante un modelo simplista, reduccionista, restringido al modelo estímulo-respuesta. Por ahí no va la educación de las nuevas generaciones. Por eso es que en un momento determinado surge el paradigma humanista. Para el humanismo, cada persona es un ente individual, completamente único y diferente de los demás. Amerita respeto a su singularidad y posee iniciativa, preocupaciones y necesidades personales. Es capaz de autodeterminarse y tiene el potencial para desarrollar actividades creativas. Por tanto, no debe reducirse a una entidad que solo procesa información en las clases. Es una persona con afectos y vivencias, un individuo total y no fragmentado. Verbo ¿En tiempo? En tiempo pasado. No, con pretérito. Verbo con
Si un alumno se ve con dificultades, el maestro humanista trata de comprender el porqué de esa actitud y comprometerlo a que se sobreponga. Carl Rogers, líder del movimiento humanista, insiste en la necesidad de comprender y creer en el hombre, en su capacidad innata para el aprendizaje, en sus grandes posibilidades de adaptación creativa. En la literatura especializada ustedes pueden encontrar fundamentalmente 4 modelos de educación humanística, a saber, aquellos que ponen énfasis en el desarrollo moral, aquellos que ponen énfasis en el desarrollo de la identidad, un tercer grupo que hace énfasis en el lado intuitivo de la conciencia y un cuarto tipo o modelo de educación humanista que centra su atención en el trabajo grupal de los grupos, las dinámicas, la cohesión grupal y el desarrollo, la necesidad del desarrollo de habilidades sociales para vivir y aprender en grupo. También se han hecho sugerencias para lograr los objetivos de una educación humanística, entre ellos, propiciar aprendizajes significativos vivenciales. Aprendizajes significativos acordes con los intereses y necesidades, la cooperación entre los alumnos, la autonomía entre los alumnos, ambiente de enseñanza, la creatividad y la autoevaluación. Para los humanistas, el hombre, la mujer, es una totalidad que es mucho más que la suma de sus partes componentes. Además, cada ser humano, por ser humano, tiende a la autorrealización, a la trascendencia. Más aún, por su condición de humano, cada uno de nosotros necesita vivir con los demás, es decir, en grupo. Y por último, todos y cada uno de nosotros como personas humanas estamos conscientes de nuestra identidad y de nuestro momento histórico. Cada época histórica ha tenido su propuesta educativa para las nuevas generaciones en respuesta a las condiciones del momento. El siglo XX fue un periodo de grandes logros en el campo educativo. Nunca antes ha habido tantos aportes científicos en el plano teórico, pero también metodológico y práctico de la ciencia de la educación. Si el paradigma conductista propuso la tecnología educativa y la enseñanza programada, que constituyeron en su momento una verdadera revolución en la enseñanza, el paradigma humanista, por su parte, planteó la educación personalizada. Otro paradigma surge con el fin de enseñar a pensar y aprender a aprender. La ciencia es un fenómeno social, cambia, se transforma, evoluciona. Así con el tiempo y el desarrollo de la neurolingüística, la teoría de la informática y la cibernética, se conforma un nuevo paradigma, el paradigma cognitivista, también llamado paradigma cognitivo. Dado la mala interpretación en la práctica educativa cotidiana de los principios fundamentales del humanismo, se despreocupó el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. Todo ello en el marco de una revolución científico-técnica que se desarrollaba a pasos gigantados y que además producía muchísima información que era necesario que los alumnos asimilaran, procesándola, por supuesto, y no memorizándola. No es una casualidad que en esta época se gestara la computadora como una herramienta que sistematiza la información. Así, con el tiempo, surge uno de los movimientos más interesantes de la psicología contemporánea, el movimiento cognitivista, que también se llama movimiento cognitivo. Para algunos es la época de la cognición, la época del pensamiento, y por lo tanto el énfasis estuvo en el estudio de los procesos psicológicos superiores, tales como la memoria, la atención, el pensamiento, el lenguaje. En otras palabras, cómo cada uno de nosotros representa la realidad en su mente a través del pensamiento. El enfoque cognitivista pone énfasis en la capacidad potencial que tiene toda persona humana de pensar y por lo tanto de aprender y solucionar problemas.
Es muy importante que todos nosotros los maestros tengamos presente que nuestros alumnos, todos ellos, tienen la capacidad de aprender, aunque lo hacen de forma diferente, acorde con estilos y ritmos de aprendizaje. La finalidad está en enseñar a pensar o en aprender a aprender, desarrollando una serie de habilidades como procesadores activos, independientes y críticos del conocimiento. Entonces, en lugar de las conductas observables, la enseñanza se plantea en términos de eventos y procesos internos. Me parece que por ser tan específico no podemos depender de una fórmula única para todas las cosas. Para el paradigma cognitivista, aprender es hacerse de la estructura lógica del objeto de aprendizaje. En otras palabras, captarle el sentido, el significado a lo que se está conociendo. Entre las diferentes posiciones de este paradigma, el cognitivista, está uno, el de la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. El aprendizaje significativo se obtiene en la medida en que se establece un vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y el conocimiento previo del alumno. Por todo lo anterior, el factor que más incide en un nuevo aprendizaje es cuánto conoce el alumno sobre ese objeto de aprendizaje, es decir, el conocimiento previo. Otro factor importante es la claridad y precisión que tiene el sujeto que aprende sobre el objeto de conocimiento. Y un tercer factor, no menos importante, es la organización y cuánto sabe sobre lo que sabe el sujeto. La actividad mental es inherente al hombre que debe de ser desarrollada. El sujeto es un ente activo, procesador de información, a partir de sus esquemas para aprender y solucionar problemas. No es por lo tanto una tabula rasa, ni un ente pasivo a merced de contingencias ambientales o instruccionales. Y por último, el sujeto organiza tales representaciones dentro de un sistema cognitivo general, los cuales le sirven para su posterior interpretación de lo real. La aplicación del comportamiento humano está en una serie de procesos internos que ocurren dentro de cada sujeto. La enseñanza debe considerar el desarrollo de habilidades de aprendizaje para conducirse eficazmente ante cualquier tipo de situación. Mientras que el conductismo hace énfasis en lo audiovisual y en el humanismo la atención está en la diversidad, el cognitivismo aporta 1. Los programas para el desarrollo de la creatividad y 2. Programas para el pensamiento crítico o que enseñan a pensar. Entonces, ¿cuál es la verdadera función de la escuela? ¿Informar o formar? Continuamos adelante. Los invitamos una vez más a ir a nuestra página y consultar la guía. Ahí vienen sugerencias de cómo procesar la información con relación al paradigma conductista, humanista y al cognitivista. Seguimos adelante. Aún no veo la relación entre los paradigmas y las TICs. ¿Cómo se aplican las nuevas tecnologías dentro de los distintos paradigmas de la enseñanza? Soy capacitadora de recursos humanos. ¿Cuál paradigma debo aplicar para el entrenamiento de nuestros empleados? Cada uno de los paradigmas, el conductista, el humanista, el cognitivista, aportan ideas que realmente es necesario tener presente cuando de capacitación se trata. Yo doy siempre la sugerencia que construyamos nuestro propio modelo de capacitación, pero para eso tengamos presente que hay otros dos paradigmas que a continuación vamos a desarrollar, el sociocultural y el constructivista, que también pueden dar sugerencias para construir nuestro propio modelo de capacitación. Veamos ahora otro paradigma que nos puede ayudar a fundamentar científicamente el empleo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Me estoy refiriendo al paradigma sociocultural, también llamado sociohistórico.
Las ideas centrales de este paradigma fueron propuestas por Levi Vygotsky a partir de la influencia de los estudios de los fisiólogos rusos Ivan Sechenov e Ivan Pavlov. Su teoría del conocimiento valora la conciencia como un reflejo subjetivo de la realidad objetiva. También está enfocada en la teoría general del desarrollo del materialismo dialéctico y de la lingüística, la literatura y las artes. Este paradigma, el sociocultural, relaciona los procesos psicológicos con los procesos sociales afectivos y le concede a la educación, a la enseñanza, un papel enorme, extraordinario. De hecho, todo proceso de aprendizaje está condicionado socialmente. Una persona aprende en la medida en que se mueve en su zona de desarrollo potencial. Desde esta perspectiva, la sociocultural, el desarrollo humano es un proceso susceptible de ser estimulado, en el cual ciertos factores juegan un papel decisivo. Por ejemplo, el contexto sociocultural, las herramientas y además los signos lingüísticos, el lenguaje, los cuales mediatizan las interrelaciones sociales entre un sujeto y otro sujeto e incluso impactan el desarrollo mental de cada uno de ellos. La relación objeto-sujeto en el proceso del conocimiento no es unilateral. Es una interacción dinámica entre los dos mediante la actividad de transformación del objeto o la realidad y del portador de la actividad o el sujeto. La actividad como práctica social está sujeta a las condiciones históricas culturales. El sujeto que aprende es un ser social que está inmerso en una realidad cultural, económica y social. A la hora de aprender es necesario tener presente dos aspectos mencionados por L.F. Vygotsky. ¿Cuáles son estos dos aspectos? Primero, el plano interpersonal, en el cual el sujeto que aprende se relaciona con otros sujetos y con el objeto de aprendizaje. Y segundo, el plano interindividual, es decir, aquel plano en que el sujeto lleva adentro, internaliza lo que está afuera, lo que está en el plano social. De esta manera, y resumiendo, se lleva dentro lo que está fuera, y a este proceso se le llama internalización. Así aprende el sujeto según Lev Semyonovich Vygotsky. De ahí que cualquier conocimiento aparezca dos veces. Primero en un plano social interpersonal, es decir, interpsicológico. Y en el plano intraindividual, también llamado intrapsicológico. La enseñanza estimula el aprendizaje y el aprendizaje provoca desarrollo. Es ahí la noción exacta del concepto de Lev Vygotsky, zona de desarrollo potencial o zona de desarrollo próximo, como también se le conoce. Para cada aprendizaje hay una zona de desarrollo potencial. En otras palabras, una distancia entre no ser capaz de hacer una cosa en solitario y ser capaz de hacerlo en compañía de otro, con la ayuda de otro, con la mediación de otro. El concepto de zona de desarrollo potencial propuesto por Vygotsky continúa teniendo vigencia, aunque por supuesto se ha enriquecido con los nuevos postulados y criterios de la ciencia contemporánea. La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo expresado de manera espontánea y autónoma, sin ayuda y sin orientación alguna, y el nivel de desarrollo potencial capaz de mostrarse gracias a la orientación de otra persona. El paradigma sociocultural pone énfasis en el condicionamiento social del desarrollo en general y en particular del desarrollo psíquico humano. Pone énfasis en el vínculo de los procesos psicológicos y socioculturales. También en la necesidad de estudiar los procesos psíquicos superiores en forma integrada, no aislada, y hacerlo de manera dinámica. También en que la conciencia, como fenómeno integrador de los fenómenos psíquicos, es uno de los procesos más importantes en el desarrollo humano. Hace énfasis también en el papel de la actividad y más aún de la actividad mediada y el lenguaje en la internalización del conocimiento. Por otra parte, subraya la autorregulación del comportamiento como la tendencia del desarrollo
la evaluación dinámica y la zona del desarrollo próximo. Entre lo que hemos escuchado, ¿no sería mejor combinar varios paradigmas para tener un solo modelo? El constructivismo es una respuesta histórica ante la avalancha de información que poseemos. Es imposible memorizar toda la información que hay en cualquier área del conocimiento. Lo que se impone es enseñarle al alumno cómo localizarla, saberla buscar, seleccionar y lo que más importante aún, procesarla crítica y creativamente y presentarla, es decir, comunicar estos resultados. De ahí el constructivismo. En una época caracterizada por la explosión tecnológica y por la explosión de la información científico, técnica y cultural, más que tratar de que el hombre la asimile toda, que es imposible, la preocupación se enfoca hacia cómo hacerlo, más aún, cómo debe hacerlo, saber hacer, para en sucesivas aproximaciones poder comprender y explicar, cambiar y transformar, criticar y crear. Los antecedentes del paradigma constructivo se encuentran en los trabajos de Levi-Vygotsky y de Jean Piaget y tienen un marcado énfasis en cómo se conoce la realidad y cómo se aprende. En otras palabras, la génesis y desarrollo del conocimiento y la cultura. Pasemos ahora a ocuparnos del paradigma constructivista. El paradigma constructivista se considera un enfoque multi e interdisciplinario. ¿Por qué? Porque por más de 60 años, este paradigma se ha venido conformando a partir de los aportes de distintos investigadores y científicos de las más diversas áreas del conocimiento, tales como la matemática, la biología, la filosofía, la psicología y también por la pedagogía. ¿Puede construirse el conocimiento? Según la respuesta, puede fundamentarse el concepto constructivista de la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Si en la escuela se dan conocimientos acabados, los niños, los adolescentes, los jóvenes no se van a sentir como constructores de sus propias ideas, no van a tener nunca proyectos ni propuestas, no se le va a desarrollar la fantasía, la imaginación, la creatividad. Es necesario que los niños, los adolescentes, los jóvenes se sientan constructores de su propio conocimiento. Constructores de su propio conocimiento. De lo contrario, si se considera a la ciencia como un sistema abierto y al niño se le da la oportunidad de redescubrir, descubrir y construir sus propias nociones, con la ayuda, por supuesto, del maestro como mediador, esto va a tener grandes implicaciones pedagógicas en la formación de las futuras generaciones. El constructivismo trata de responder a la pregunta, ¿cómo se construye el conocimiento? Ahora bien, este término, esta palabra, conocimiento, hay que verla en su acepción más amplia. No equivale solamente a información, tiene que ver también con el desarrollo de habilidades manuales, psicomotrices, pero también habilidades cognitivas e intelectuales y socioafectivas. Y lo que es más importante aún, el desarrollo de actitudes y valores. Si importante resulta tener bien claro qué se está entendiendo por conocimiento en su acepción amplia, también es importante tener presente cómo se procede de un conocimiento inferior a otro superior y se desarrollan los procesos lógicos del pensamiento. El principal objetivo de la educación es formar un hombre capaz de vivir plenamente, disfrutar y crear. Imposible en la sociedad actual contemporánea educar a las nuevas generaciones para la repetición, es decir, para la memorización de la información a la que acceden. Lo necesario es desarrollarle las habilidades para el procesamiento de la información y para que comprendan esta en esencia y a partir de la misma sean capaces de plantear nuevas ideas y nuevos proyectos. Como vemos,
La construcción del conocimiento tiene que ver con el procesamiento de información, pero también con actitudes y valores para que los alumnos se desarrollen integralmente y se inserten adecuadamente en la sociedad que les corresponde vivir. El constructivismo, si bien es cierto que se acerca a la escuela activa, al movimiento de escuela nueva, se diferencia sustantivamente de este, por varias razones, entre ellas porque el constructivismo le da gran peso a la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, una dirección no frontal, mediatizada, que le permite al maestro mover a los estudiantes en su zona de desarrollo potencial o zona de desarrollo próximo, como también se le llama, de manera tal de mover, entre comillas, por supuesto, al alumno de no saber a saber, de no saber hacer a que sea capaz de hacer y lo más importante, de no ser a hacer. Me llamo Margot Herrera y tengo 10 años. El maestro programa situaciones de aprendizaje grupal cooperativo de manera que sea posible la internalización natural y espontánea. El maestro es un promotor del desarrollo. Su papel no consiste en transmitir información, hacerla repetir y evaluar su retención, pero sí en crear una atmósfera efectiva de respeto y tolerancia en la cual cada uno construye su conocimiento. El constructivismo realmente permite un aprendizaje significativo por parte del alumno. Y esto tiene extraordinarias ventajas, entre ellas que puede el alumno transferir, la categoría transferencia, lo aprendido en un área, en un contenido, en un tópico determinado, a otra situación ajena a la primera, la capacidad de transferencia. Pero además, esto le da al alumno un sentido de productor de ideas, de productor de proyecto, de propuesta, y tiene efecto también sobre la autoestima personal, ya que lo siente más realizado. Tengamos presente algunos postulados filosóficos básicos cuando se habla de construcción del conocimiento, es decir, de constructivismo. El primero, la realidad es conocible. 2, todo sujeto es capaz de conocer. 3, el proceso de conocimiento es un proceso activo con un papel muy importante tanto de la conciencia como de los sentimientos. 4, los conocimientos no son innatos ni tampoco están dados a priori, se construyen, se van adquiriendo poco a poco en sucesivas aproximaciones. Y por último, el conocimiento adquirido por el sujeto no es total responsabilidad de él individualmente. El conocimiento por él construido, está condicionado por el grupo de pertenencia y por la presencia de los mediadores en el mismo. Cada uno de los paradigmas mencionados, el conductismo, el humanismo, el cognoscitivo, el sociocultural y el constructivismo, son posiciones científicas que ayudan a comprender mejor la práctica docente. Y lo que es más importante, actuar en el contexto social y cultural en que nos desenvolvemos. Cada uno de ellos nos aporta aspectos muy significativos que permiten perfeccionar nuestra docencia. Cada uno de estos paradigmas ha aportado a la práctica de la enseñanza y del aprendizaje en la escuela. Nos corresponde a nosotros conocerlos y comprenderlos y seleccionar de ellos lo necesario para fundamentar científicamente el empleo de las tecnologías de la informática y de las comunicaciones. Pongamos un ejemplo al respecto. Si un médico no fundamenta en las ciencias médicas su quehacer profesional, pues no es un médico, no es un profesionista, que es sencillamente un curandero. Así nos puede suceder a nosotros los maestros si no fundamentamos el empleo de las tecnologías de la informática y de las comunicaciones. Somos sencillamente empiristas y no lo que debemos de ser, profesionales de la educación. Me parece que el paradigma constructivista es el más efectivo. Entonces, ¿para qué estudiar los otros paradigmas? El constructivismo ha evolucionado y desde una posición eminentemente cognitiva ha pasado a una posición fundamentalmente social y se habla de constructivismo social.
El constructivismo social, tiene entre sus propuestas educativas más innovadoras al aprendizaje cooperativo. Aprendizaje cooperativo se le llama también aprendizaje entre iguales a partir del principio de que no hay mejor maestro de un niño que otro niño. Enseñanza cooperativa y educación cooperativa son expresiones empleadas con menos frecuencia, quizás para diferenciarlos con los planteamientos de John Dewey y Celestine Freinet, que a pesar de ser válidos como antecedentes, están muy distantes de la noción actual de aprendizaje cooperativo. También existe la expresión aprendizaje en equipo, pero es aconsejable evitarla porque puede hacer pensar que aprendizaje cooperativo es simplemente aprendizaje grupal. Las ideas fundamentales del aprendizaje cooperativo no son nuevas. De hecho, en la historia de la pedagogía de la educación podemos encontrar numerosas ideas a la necesidad de que el alumno aprenda individualmente, pero también en grupo, en equipo, en cooperación unos con otros. Veamos ahora el ABC del aprendizaje cooperativo. La letra A se refiere a la actividad y comunicación necesaria para aprender. Todo sujeto aprende en la misma medida en que participa, pero además, si la participación es diversa, es decir, en distintas formas, pues el alumno puede aprender más y mejor. Jean Piaget, uno de los psicólogos más destacados del siglo XX, planteaba la necesidad de la interacción, es decir, de la relación directa del sujeto que aprende con el objeto de aprendizaje. Si algo bueno tienen las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, es la oportunidad que brinda de que el sujeto se relacione directamente a la hora de procesar información con el objeto de aprendizaje. Para aprender, es necesario la confrontación individual con el objeto de aprendizaje, es decir, con el contenido de la enseñanza. Si importante es que el sujeto que aprende se relaciona con el objeto de aprendizaje, a lo que Jean Piaget le denominó interactividad, importante es que los sujetos que aprenden se relacionen entre sí, a lo que Les Vygotsky le llamó interacción. Y esta es precisamente la B del aprendizaje cooperativo, es decir, la bidireccionalidad en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En resumen, hasta aquí tenemos dos letras. La A de actividad-comunicación, identificado con el concepto de interactividad, aportado por Jean Piaget. Y la B de bidireccionalidad, que alude al concepto de interacciones entre los sujetos a la hora de aprender. Para que un alumno aprenda y aprenda significativamente, además de los momentos de interactividad, es decir, aquellos momentos en que se le permite al alumno tener una relación directa con el contenido de enseñanza, se requieren momentos de interacciones, es decir, que los alumnos trabajen en equipo con otros alumnos, bien en binas, bien en tríos, bien en cuartetos. De esa forma, los alumnos se mueven en su zona de desarrollo potencial, es decir, de no saber a saber, de no ser capaz de hacer a ser capaz de hacer y de no ser a ser. La participación genuina, la verdadera participación de los alumnos en clase, exige de momentos de interactividad y de momentos de interacciones, como una unidad, como dos caras de una moneda. Uno puede aprender en solitario, no cabe duda, o en grupos, con otros. Uno aprende mejor si comunica lo que aprendió a los demás. Y ese es el poder que tiene la computadora y el Internet. Te permite compartir las respuestas con los demás. Interactividad. Relación que establece el sujeto que aprende con el objeto del conocimiento. Por ejemplo, leer un libro,
trabajar en la computadora, utilizar un microscopio, son variantes de interactividad. Interacción. Relación que se establece entre los sujetos para aprender un contenido. Resumamos de forma gráfica la esencia misma del trabajo cooperativo. Pues AC identifica a aprendizaje cooperativo. Es igual a momentos de interactividad, es decir, trabajo individual, más momentos de interacción, es decir, de trabajo en equipo. En otras palabras, ni todo el tiempo en solitario, ni todo el tiempo en grupo. El aprendizaje cooperativo es una alternativa educativa que alterna los momentos de interactividad, trabajo individual, con los momentos de interacciones sociales, interpersonales entre los miembros de un grupo. AC, aprendizaje cooperativo, más la I de interactividad, más la I de interacciones. En el primer caso, la I de interactividad es el gran aporte de Jean Piaget. Recuerden, Jean Piaget planteaba, el maestro debe de crear una situación de aprendizaje donde el alumno se confronte directamente con el objeto de conocimiento. La siguiente I, la de interacciones, es el aporte de Vygotsky. Vygotsky planteaba, para que un alumno aprenda y lo haga significativamente, son necesarias las interacciones entre los miembros de una comunidad de aprendizaje. Lo anterior no toma en cuenta las alternativas educativas ya enunciadas, debido a que son muy recientes. Dichas investigaciones poseen planteamientos de Robert Sperry. En la década de los años 80, le hizo merecer el Premio Nobel de Medicina al demostrar la especificidad de los hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo fue identificado como el responsable del desarrollo del pensamiento lógico, crítico, secuencial y analítico, y el derecho del pensamiento creativo, intuitivo, sintético y holístico. Te recomiendo que revises el trabajo de investigación del Dr. Norbert Hermann y su teoría sobre los 4 cerebros. En resumen, la A del aprendizaje cooperativo tiene que ver con la actividad del alumno en clase. Claro que no es una actividad espontánea, en todo momento una actividad guiada, orientada y mediada por el profesor. El maestro debe cumplir ciertos criterios de mediación al relacionarse con sus alumnos. Ruben Feuerstein. Pasemos ahora a la letra B. B del ABC del aprendizaje cooperativo. B que significa reciprocidad, bidireccionalidad. Es decir, para que haya aprendizaje cooperativo es necesario una actividad, comunicación recíproca entre maestro y estudiantes y los estudiantes entre sí. Y eso nos trae a la memoria el concepto de Ruben Feuerstein de mediación y más aún los criterios e indicadores que él, Ruben Feuerstein, plantean para que la mediación sea posible. El primero de los cuales es precisamente el de reciprocidad, al cual ya me referí. Otro criterio es el de la intencionalidad. Feuerstein dice que es necesario que todo maestro a la hora de mediar tenga claro qué quiere lograr en el alumno, qué quiere que éste aprenda y cómo quiere que lo aprenda. Y los alumnos tienen que hacer suya esta intención. Pero no basta con la reciprocidad y la intención. Es necesario que haya un significado, es decir, que el alumno le encuentre sentido a la tarea que realiza. Hasta aquí 3 criterios: reciprocidad, intencionalidad y significado. ¿Qué entender por trascendencia? Bueno, pues que lo que los alumnos aprenden le encuentren sentido, utilidad, empleo en su vida diaria común. Eso es trascendencia. Y por último, el sentimiento de ser capaz de realizar una tarea y hacerla correctamente en tiempo y forma.
He aquí los indicadores o criterios del proceso de mediación dado por Forresten que nos permite comprender mejor la B del aprendizaje cooperativo. En resumen, la B del ABC del aprendizaje cooperativo se refiere a la bidireccionalidad que debe caracterizar el proceso de aprendizaje-enseñanza. Varias son las formas de relacionarse los alumnos a la hora de aprender. Son 3 las básicas. Veamos. La primera es la individualista, en donde cada uno lo suyo. Es decir, a mí no me interesa el aprendizaje del otro. La segunda forma, la competitiva. Yo tengo éxito si los demás fracasan. Mi éxito está basado en el error, el fracaso, el no poder de los demás. Y la tercera forma es la de cooperación, es decir, la de integrarnos todos en equipo y resolver el problema, tomar la decisión conjuntamente. La C del aprendizaje cooperativo tiene que ver con esta forma de relacionarse los alumnos a la hora de aprender, es decir, la cooperación entre iguales. A. Actividad del alumno en clase. B. Bidireccionalidad, que debe caracterizar el proceso de aprendizaje. C. Cooperación entre las personas para aprender en clase. Permítanme recordarle que sobre este tópico en la página nuestra puede encontrar más información. La guía de estudio tiene sugerencias de cómo ampliar y profundizar al respecto. La cooperación entre los miembros de un grupo escolar es la piedra angular en el proceso del aprendizaje-enseñanza. Si algo importante aporta el aprendizaje cooperativo son estrategias. Y lo que es más significativo, estas estrategias de enseñanza se utilizan de acuerdo a los momentos de una lección, que como ustedes saben son 7. Ahora bien, estas estrategias, ¿qué permiten en la práctica? Pues ampliar la participación de los alumnos, intensificarla y a su vez diversificarla de acuerdo a estilos y ritmos de aprendizaje y también a talento de los propios alumnos. Esto contribuye a crear un ambiente en el salón de clase o bien en línea que favorece el aprendizaje de los mismos. ¿Qué puede aportar las relaciones de cooperación entre los miembros de un grupo? Aporta modelos a imitar. Oportunidades de hacer, sentir y decir. Autorregulación, personal y en equipo. Inicialmente quisiera darles un pequeño repaso. El aprendizaje cooperativo puede justificarse tomando en cuenta que la labor de los maestros ha sido sistematizada y que los resultados de las investigaciones, tanto experimentales como las de acción participativa, lo han validado. Entre ellas, 1. Diversifica la participación de los alumnos en clase, interacción e interactividad. 2. Establece un tipo de relación entre los alumnos en clase que favorece su desarrollo integral. Y 3. Plantea un tipo de dirección no frontal del proceso de aprendizaje, la llamada mediación. No cabe duda, para hacer un buen uso de las tecnologías de la informática y de las comunicaciones, es necesario aplicar la didáctica del aprendizaje cooperativo. Solamente así las tecnologías pasan a ser recursos meramente de información, a ser recursos que contribuyen a la formación de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Por muchas razones, entre ellas porque éstas van a propiciar momentos de interactividad y momentos de interacciones. En el siguiente programa vamos a profundizar al respecto y veremos cómo las plataformas electrónicas permiten precisamente esto, las interacciones y la interactividad. El trabajo en equipo cooperativo permite la relación de los estudiantes con la información, pero además permite la relación de los estudiantes entre sí. No olviden por favor ir a nuestra página y consultar la guía.
Ahí hay sugerencias que le van a permitir ampliar y profundizar sobre este tema. Nos vemos más allá del salón de clase.